está estudiando marketing en la universidad y Dios mediante se gradúa en un par de meses, pero le ha fascinado desde el principio de sus estudios la psicología de las ventas, la psicología del comportamiento humano, cómo a través del marketing las compañías, los negocios, los productos pueden ser vendidos. Uno puede captar el interés, puede influir el comportamiento y tal vez para nosotros que no estudiamos esa rama pensamos, bueno, creo que no tanto, pero creo que realmente los que estudian la psicología de los comportamientos humanos y el marketing y cosas así se dan cuenta que es un poco, da un poco de temor cuánto las compañías, cuánto las propagandas realmente influyen y hasta controlan ciertos comportamientos de los seres humanos. Pero en las últimas décadas se ha empezado a aplicar a la iglesia y al crecimiento de la iglesia algunos principios, algunos conceptos, algunos procesos del mundo de marketing y del mundo corporativo. Por ejemplo, en una encuesta muy famosa en California, en el sur de California, un pastor salió al vecindario, a la comunidad donde iba a plantar una iglesia, iba tocando las puertas y preguntaba a la gente, ¿por qué tú no vas a la iglesia? ¿Por qué no asistes a la iglesia? Y anotaban lo que las personas decían. Y entonces eso, las respuestas de las personas, bueno, yo no voy a la iglesia porque hay que vestirse de manera especial y no me gusta, es mi día libre, quiero estar así relajado. O porque los cantos no son en un estilo, o sea, la música es rara. O porque los temas no tienen nada que ver con mi vida. O porque no, es muy temprano el servicio y no sirven café. Yo no sé cuáles eran las respuestas. Pero a través de las respuestas, el pastor hizo, básicamente planearon la plantación de la iglesia para quitar todo lo que hacía que la gente no vaya a la iglesia y para vencer todas esas barreras. Y a la verdad, como pioneros tratando de probar cosas así, yo diría que nos han hecho bien a todos en algunos sentidos, porque a veces las iglesias o la iglesia se estanca y se vuelve un poco cuadrada y ya no piensa de manera creativa en la misión, sino solo trata de preservar las cosas como siempre las hemos hecho. Y eso no realmente conviene tanto. Vemos que Pablo, más adelante vamos a ver en la carta a los Corintios, que Pablo procuraba adaptarse a la cultura donde él iba a ministrar. Si él andaba con los judíos, él vestía como judío, comía como judío, hablaba como judío. Ahora, él no era judío, pero buscaba cómo acoplar con la cultura para poder alcanzar a los judíos. Cuando estaba con los gentiles, hacía lo mismo. Cuando estaba con las personas que tal vez vivían una vida más libre, él, hasta cierto punto, no siendo así libertino él, trataba de acoplarse a la cultura, ¿no? Pero lo que tendríamos que decir es que hoy en día algunos de estos métodos han llegado a estorbar el mensaje del evangelio, a veces hasta a contradecir el mensaje del evangelio, y algunos hasta cambian el mensaje conforme a la cultura, adaptan el mismo evangelio. Y hemos hablado hace unas semanas de que no hay otro evangelio que el evangelio verdadero y nuevo testamentario, o sea, no lo podemos cambiar. Entonces, hoy en día existen maneras de atraer a las personas a la iglesia. Hay maneras de que las personas inconversas, algunas, no todas, quieran asistir a las reuniones de la iglesia. Y hay maneras de lograr que quieran volver.
y regresar y seguir asistiendo. Entonces, ¿cuáles de esos métodos deberíamos de usar como iglesia? ¿Cómo filtramos? ¿Qué tipo de iglesia deberíamos de ser? ¿Qué métodos debemos de usar? ¿Y cómo sabemos si estamos siendo fieles a lo que el Señor quiere? ¿Cómo evaluamos los métodos? La serie que estamos empezando hoy nos va a ayudar a discernir y a encontrar un camino hacia adelante. Hoy vamos a hablar sobre cómo nuestro mensaje encaja en la cultura y sobre cómo nosotros que creemos ese mensaje encajamos en la cultura. Hoy en día hay maneras de ser cristiano, entre comillas, y de ser a la vez muy respetado y bien recibido. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿está bien eso? Ahora, todo ser humano desea ser aceptado, ¿verdad? Deseamos ser respetados, honrados por los demás, todos. De hecho, para algunos de nosotros, esa presión o ese deseo de ser aceptado llega a ser algo casi insuperable en nuestra vida y llega a influir bastante a nuestra actitud y comportamiento. Y claro, no digo que vamos a buscar ser rechazados, o sea, no buscamos ser rechazados y maltratados, pero no dijo Jesús en cierto lugar, ay de ustedes, cuando todos hablan bien de ustedes. ¿No reveló Dios a través de Pablo el hecho de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución? Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿podemos encajar en la cultura o no? Porque Pablo decía que se adaptaba según las personas con las que estaba, según la cultura, pero a la vez vemos que tal vez no completamente. ¿Dónde están las líneas? ¿Cuáles son las pautas para nosotros en esto? Personalmente, ¿hasta qué punto nos podemos asemejar a nuestros seres queridos que no conocen a Cristo? Obviamente, si vamos a ser bíblicos, tenemos que asemejarnos en algo, porque Pablo se adaptaba según las personas con las que estaba, pero no podemos asemejarnos al 100 aparentemente según alguna de las cosas que dice la Biblia. Entonces, hoy vamos a hablar de la relación entre nuestro mensaje y nuestra cultura. Y vamos a ver hoy si podemos empezar a romper un poco nuestra necesidad de ser aceptados por los demás. No sé si eso es una batalla. Hay algunas personas por las que no es una batalla. No les importa lo que los demás piensan. No les importa, sinceramente. No es solamente que procuran ignorarlo, es que no les molesta, no les afecta, no le prestan atención. Pero yo diría que creo que para la mayoría de la población nos afecta lo que los demás piensan de nosotros. Entonces, hoy queremos ver si podemos un poquito más romper con esa necesidad que tenemos. Seguro que no lo vamos a poder desarraigar por completo, pero vamos a ver si podemos tener algunas herramientas que nos ayudarán a poder encontrar un buen balance. Entonces, vamos a ver 3 compromisos que son necesarios para relacionarnos correctamente con la cultura. 3 compromisos. Y realmente estos compromisos parecen contrarios al sentido común, parecen un poco ilógicos, pero son necesarios. Estos 3 compromisos. Si como creyentes vamos a conducirnos de manera sabia y correcta ante y dentro de la cultura. Entonces, vamos a estar mirando esta
segunda parte de el primer capítulo de Corintios y el segundo capítulo. Ahora, Corinto era un destino para los oradores profesionales que viajaban, quienes cobraban una tarifa por asistir a sus entretenidas exhibiciones retóricas. Esto nos comparte la Biblia de estudio de la English Standard Version, que estos oradores profesionales que pasaban por Corinto cobraban por asistir a sus exhibiciones retóricas y aconsejaban a las personas sobre cómo avanzar socialmente. Entonces, más o menos yo, para ponerlo en el día de hoy, yo digo que era un lugar de bastantes youtubers y bastantes influencers. Este era Corinto. Y todos los que estaban en Corinto estaban siguiendo a todos los populares, ¿verdad? A todos los mejores youtubers, a todos los mejores influencers estaban detrás. Entonces, para ellos el material de Pablo realmente parece un tanto aburrido, tal vez muy poco eficaz, porque no atraía a nadie realmente. O sea, no le ganaba seguidores. Y le quiere decir, Pablo, pues tienes que adaptar un poco, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer un poco, tienes que agregar un poco de humor, tienes que hacer así. Estas son las cosas que funcionan. O sea, hemos hecho estudios, investigaciones del mercado y todo, y esto es lo que hay que hacer. Entonces, hay algunas prácticas que te van a ayudar, ¿no? Continúa esta Biblia de estudio, dice, el orgullo de los corintios los había llevado a valorar más la apariencia externa y la elocuencia que la verdadera obra del Espíritu. Eso era más importante para ellos, la apariencia externa y la elocuencia, más que la verdadera obra del Espíritu. Entonces, como hemos leído, Pablo les dice, yo no estoy buscando seguidores, yo estoy procurando ganar seguidores a Cristo. Entonces, él básicamente les está diciendo, si yo utilizo todo lo que se requiere y todo lo que se recomienda para lograr seguidores, aunque de repente voy a ganar seguidores, estaré estorbando el mensaje del Evangelio. Estaré oscureciendo las cosas en lugar de esclareciéndolas. Y no voy a estar ganando seguidores para Cristo. Entonces Pablo nos dice el primer compromiso que necesitamos en los versículos 17 a 31 del primer capítulo, la segunda parte del primer capítulo. El primer compromiso es que tenemos que abrazar la necedad que salva. Tenemos que abrazar la necedad que salva. Realmente como título del mensaje hoy le he puesto los necios más sabios del mundo. Los necios más sabios del mundo. Estos somos nosotros, los creyentes en Cristo. Porque según Pablo, ante el mundo somos necios. Somos tontos, somos locos. Aquí Pablo compara la sabiduría del ser humano con la sabiduría de Dios. Y en esta sección que vamos a estar estudiando en estas semanas, Pablo está tratando ese problema de divisiones en la iglesia, porque algunos dicen, no, yo soy de Apolos. Apolos era súper elocuente. Otros dicen, no, yo soy de Pablo, él fue el primero. Otros dicen, no, yo soy de Pedro, él es el mejor de los apóstoles. Otros dicen, pues yo soy de Cristo mismo. Y están formando facciones. O sea, esto no es un diálogo informal de que, no, a mí realmente me llega la palabra de tal hermano, no sé por qué Dios lo usa en mi vida. No, ellos están formando facciones y equipos dentro de la iglesia. Y claro, Pablo les dice, ¿acaso Cristo está dividido? Y él les va a empezar a hablar de cómo
realmente evaluar a los ministros, cómo evaluar el ministerio cristiano, etc. Y les va a ayudar a ver que si pueden entender la distinción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, les va a ayudar a corregir bastante lo que tienen ocurriendo. Entonces, en el versículo 17 del primer capítulo, y no se asusten, si han visto la cantidad de versículos que vamos a estar hablando hoy día, no los vamos a leer todos. Solamente esto ocurre que es el primer versículo, no se asusten. En el versículo 17 dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes. No con palabras elocuentes. Pero qué raro, porque Corinto era una cultura que valoraba la elocuencia. Entonces, si él busca adaptarse a la cultura, debería de usar palabras elocuentes. Pero él dice que no lo va a hacer en Corinto. ¿Por qué? Y dice: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo indica que utilizar esas tácticas que ellos le están sugiriendo haría vana la cruz de Cristo. Vana, vacía, hueca, donde no tiene efecto la cruz y el mensaje de la cruz. Porque la verdad es que el mensaje de un victorioso Salvador, muerto por ejecución, por pena capital, realmente parece una locura. O sea, como que ha sido condenado, que ha sido ejecutado como un común criminal, como es el Salvador que necesitamos, por favor. Eso parece una locura. Y nosotros, claro, podemos tener una perspectiva un poco diferente, porque hemos visto la vida, la muerte, la resurrección de Cristo transformar naciones, sociedades, culturas, realmente la historia completa. Tenemos la ventaja de la perspectiva histórica sobre el asunto, ¿verdad? Pero el mensaje en sí de un rey, que normalmente el valor del rey es su habilidad de conquistar a sus enemigos, no el hecho de que es conquistado por sus enemigos, ¿verdad? Pero nuestro rey dice que se dejó conquistar por sus enemigos. Los demás dicen: ¿qué rey se va a dejar vencer? Realmente solamente fue vencido y está poniendo pretexto ahora. El mensaje realmente de la cruz es una locura para las personas. Y hay muchas cosas que creemos los cristianos que son locura, realmente, que son locura para las personas que todavía no conocen al Señor. El hecho del pecado, la culpabilidad del ser humano ante un ser mayor, no coincide realmente con las filosofías seculares de que el ser humano, en el peor de los casos, es una tabla rosa. O sea, es neutral, nace, no es bueno ni malo, es la sociedad la que le va influyendo y ocasionando que se vuelva mala la persona. Eso dirían algunos. Otros dirían realmente que el ser humano es bueno en su interior, y nuevamente son factores externos, y muchas veces se ha estimado mucho la persona que tal vez en las filosofías de antaño, el buen salvaje, la persona que no tenía civilización y lo veían más noble, porque la sociedad moderna no le había corrompido. Pero la verdad es que para la mayoría de las personas, pensar que somos culpables
ante un creador parece necedad. Y hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que los cristianos creemos. La santidad y el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte, la edad de la tierra, dependiendo de cuál sea la perspectiva de la persona. Creemos los cristianos en la creación por un Dios omnipotente y bueno. Esto puede parecer una locura porque las ciencias han comprobado que no fue así, ¿verdad? Ahora, claro, hay más científicos que están saliendo diciendo que sí hay un diseño inteligente en el universo, pero generalmente eso parece una locura. El matrimonio bíblico de un hombre, de una mujer, de por vida, ese es un principio que no se valora mucho en la sociedad. Y Dios sabe que lo que creemos parece necedad ante el mundo. Y dice que Dios ha escogido a propósito trabajar en y a través de los que no eran sabios. Dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios decidió trabajar a través de lo que parece necio al ser humano. La necedad de la predicación. No es que predicar sea necio, sino lo que predicamos, la palabra de la cruz, acerca de un rey vencido, ¿verdad? Acerca de un Salvador que fue derrotado aparentemente. Esto parece locura. Pero Dios ha escogido salvar a través de la necedad de la predicación. Y esto nos lleva al segundo compromiso. El segundo compromiso. Primero, tenemos que abrazar la necedad. Lo que estamos diciendo con eso es que los demás nos van a ver como necios si creemos lo que la palabra de Dios dice. Pero es lo que la palabra de Dios dice lo que nos puede salvar. Entonces, sí les parece necedad, pero es una necedad que salva. Segundo compromiso, y déjenme explicar, tenemos que apreciar a los predicadores no persuasivos, en el sentido de Pablo. Lo estoy diciendo. Apreciar a los predicadores no persuasivos. En el sentido de que no están tratando de persuadir únicamente con su elocuencia, no están ganando más seguidores para sí mismos, etc. No están tratando de ser influencers, están tratando de predicar a Cristo. Claro, queremos persuadir y rogar a las personas que crean el evangelio. Queremos predicar bien, claramente. Queremos prepararnos bien, etc. Queremos usar todos los dones que Dios nos ha dado para poder proclamar su palabra. Queremos dar lo mejor para el Señor. Pero Pablo les dijo, yo no voy a venir con palabras persuasivas humanas. Yo voy a venir y voy a dejar en alto y en claro quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho, para que el poder que obre en el mensaje no sea el mío, sino el de Dios. Entonces, es muy interesante que Pablo, que era tan educado, se estima que Pablo tenía el equivalente de 5 doctorados, si estuviera viviendo hoy en día, su educación. Él sabía tanto de la oratoria. Podemos mirar sus defensas ante los gobernantes romanos. Él sabía conducirse, él sabía de la oratoria, él sabía presentar argumentos sabiamente y de manera eficaz.
Él conocía de la filosofía griega. Él cita algunos de los escritos de los filósofos griegos y podemos ver su discurso en el Areópago ante los filósofos de Atenas. O sea, no es que él no sepa de la oratoria o de la elocuencia o de cómo ser persuasivo humanamente. Él sí lo sabe y lo domina, pero no lo utiliza. Y tenemos que decir, Pablo, ¿por qué? Tendríamos que decir, no lo utiliza de cierta manera. Porque hay una manera de usar la emoción, el entretenimiento y el carisma personal para lograr una respuesta, pero no necesariamente resultados para el reino de Dios. Uno puede lograr respuesta, uno puede influir, uno usando buenas tácticas y técnicas puede lograr que la persona compre el producto, hasta aunque no quiera. El problema es que Cristo no es un producto que estamos vendiendo. Y si la persona dice que sí porque le hemos influido para lograr esa respuesta, pero no ha tenido un cambio en su corazón, no ha entendido y abrazado a Cristo, sigue inconverso. Y ese es un problema. Entonces, Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 2, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Él dice que se propuso no usar esas cosas, sino todo lo que él usaba era para dejar en claro quién era Cristo y lo que Cristo había hecho. Claro, él seguro usaba todo lo que él sabía, todas sus habilidades, pero no para influir comportamientos tipo marketing o tipo influencer, sino para dejar en claro, para desplegar el evangelio ante los ojos y los corazones de las personas, para que éstas pudieran responder al mensaje y no al mensajero. Así lo hacía Pablo. Entonces, Pablo sabía que el mensaje de la cruz no encaja también con la lógica, sabiduría y conocimiento humanos. O sea, es difícil usar, no sé si es la palabra correcta, pero mercadotecnia es una palabra, como las técnicas del mercado. Si empiezas a aplicar eso, para que funcione, tienes que acoplar el mensaje a eso. Tienes que adaptar el mensaje para que sea más apetecible. Porque la verdad es que decirle a alguien que es un pecador, que Dios le va a juzgar, que va a pasar la eternidad en el infierno si no se arrepiente de sus pecados, va en contra, ¿verdad?, de todos los principios de mercadotecnia. Entonces, uno tiene que, y se ve que muchas iglesias pues ajustan el mensaje y dicen, bueno, nosotros realmente no hablamos de pecado, solo hablamos de Cristo. O sea, solo hablamos de las buenas partes de las buenas noticias. Pero la verdad, como veíamos hace unas semanas, si no tienes las malas noticias, ¿para qué necesitas las buenas? O sea, ¿de qué te va a salvar Cristo si no es de la condenación por tus pecados? Por eso murió. Entonces, no podemos adaptar el mensaje. Entonces, ese es el segundo compromiso. Tenemos que apreciar a los predicadores que no procuran ser persuasivos de la manera incorrecta, ¿no? Y el tercer compromiso es que nosotros tenemos que aprender a hablar
la sabiduría espiritual. Hablar sabiduría espiritual. El mundo ve nuestro mensaje, el mundo ve nuestra fe como necedad, pero no lo es. El mensaje de la cruz de un Salvador vencido, de un rey conquistado, no es necedad, es la sabiduría de Dios, es la sabiduría que salva. Y la verdad es que es sabiduría para aquellos a quienes Dios se revela y da su espíritu. El mundo no puede, según Pablo, el mundo no puede ver nuestro mensaje como sabiduría. No hay manera de pintar nuestro mensaje que pueda ser bien visto y bien recibido por el mundo. Es lo que Pablo dice. El hombre natural no acepta las cosas espirituales porque le son locura, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y si no tiene el espíritu, no lo capta, no lo entiende. Carlos Spurgeon dijo, es cierto que un hombre ciego no juzga colores. Un sordo no juzga sonidos. Y un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Entonces, nosotros vamos a tener que aceptar esto. Tenemos que aceptar que lo que nosotros creemos, sobre todo el Evangelio, y mucho más que nosotros creemos, parece necedad, tontería a los demás. Pero no son tontería y no son necedad, son sabiduría, son la realidad. Lo que el hombre natural no percibe y no entiende y no acepta es la realidad misma. O sea, la misma realidad espiritual que existe del Dios que creó el mundo es lo que las personas rechazan. Pero nosotros sí vemos. Dios nos ha abierto los ojos. Nosotros percibimos, entendemos. Ahora, si nosotros vamos a vivir en la misión de Dios, amando a las personas a nuestro alrededor, tenemos que entender que la única manera en que otros pueden llegar a conocer la verdad es que nosotros la anunciemos tal como es. Tal como es. En amor, claro. Con explicación, claro. Pero tal como es. No podemos cambiar ni estorbar el mensaje del Evangelio. Tenemos que orar que Dios haga una obra espiritual en ellos. Así predicaba Jesús. Jesús decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Les decía, esta palabra es dura, ¿quién la puede soportar? Pero Jesús dijo, las palabras que les estoy hablando son espíritu y son vida. Él no podía cambiar su mensaje. También Pablo así predicaba. Él dice aquí arriba, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar sabiduría espiritual. Tenemos que hablar de las cosas espirituales tales como son, aunque les parezca necedad a las personas. Porque agrada a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahora, para concluir, la verdad es que el mundo nos ve como necios, como tontos, pero los que andamos mal en este asunto no somos nosotros, sino ellos. No les estamos echando la culpa porque nosotros éramos iguales que ellos hasta que Dios nos abrió los ojos. Y estamos orando que Dios les abra los ojos.
Pero la única manera en que Dios les va a abrir los ojos es que si nosotros les anunciamos el mensaje que ellos ven como necedad. Tenemos que hablarles el evangelio en amor. Los amamos y queremos con Dios que sean salvos y procedan al arrepentimiento. Y para ello es necesario que crean el mensaje que para ellos es locura. Tenemos que hablarles las realidades que para ellos son necedades, orando que Dios les abra los ojos, y Él lo hará en el caso de muchos. Entonces, valoremos a los predicadores que predican fielmente a Cristo, abracemos la necedad que nos salva y hablemos sabiduría espiritual. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a hacerlo. Señor, le damos gracias por esta tarde. Señor, pedimos que nos ayudes a abrazar estas cosas, a ser como Pablo y adaptarnos en todo lo que podemos, según las personas con las que estamos trabajando, según la cultura en la que nos encontramos, pero reconociendo, Señor, que en cuanto al mensaje del evangelio, no lo podemos cambiar. No les va a parecer bien o como algo que tiene sentido para los demás, pero tiene que ser anunciado así como es. Señor, ayúdanos a saber que estamos en la verdad, a saber que lo que los demás ven como necedad realmente es realidad y es sabiduría. Señor, obra en nuestros corazones conforme a tu voluntad. Te damos gracias por este día. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.